Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Hermanos amados, lo que viene a continuación es el extracto del estudio bíblico al capítulo 4. A pesar de que al principio hicimos una pequeña introducción y una recapitulación del capítulo 3, porque el título viene desde el versículo 7 del capítulo 3. El reposo del pueblo de Dios. Fue precioso, un estudio muy lindo y que tuvo un preguntas y respuestas bastante extenso, aproximadamente 1 hora más. Eso no va a estar acá. Lo que viene a continuación es un extracto de ese estudio bíblico. Para verlo completo pueden ir a mi página de Facebook y está ahí todas las preguntas y respuestas que se dan a lugar constantemente en los estudios bíblicos 21 a 15 todos los días. Abajo en algún lugar encontrarán un link, Linktree, donde están todas mis redes sociales y pueden participar. Serán bienvenidos. Se vuelve a reiterar, lectura rápida del capítulo 3 para llegar al capítulo 4 y continuar con el mismo título. El reposo del pueblo de Dios. Acá haciendo referencia al éxodo, la salida del pueblo hebreo de Egipto, de la esclavitud del faraón por medio del liderazgo de Moisés hacia tierra prometida. Entonces dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Sí? Como el pueblo hebreo constantemente tentaba, reclamaba, se prostituía y se apartaba de nuestro Dios, Jehová, Elohim, el gran yo soy. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años. Donde por la noche, fuego, durante el día, nubes para protegerlos, tanto del frío como del calor. Donde les daba maná constantemente Dios. Y muchos milagros más. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Voy a avanzar rápido, hermanos. Recuerden que este estudio está el día de ayer y guardado y grabado absolutamente completo en mi página de Facebook. Por tanto, juré en mi ira, dice Jehová, ¿sí? No entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Atentos a esto porque va a seguir haciendo referencia a este mismo tema en el capítulo 4. Debemos comprenderlo. ¿A qué se refiere con el reposo? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Acá está hablando el autor, porque en los versículos anteriores haciendo referencia al pueblo hebreo, y acá el autor, ¿sí?, haciendo un llamado, una advertencia al pueblo al cual le estaba enviando esta carta, haciendo lectura al pueblo que estaba ahí, ¿sí?, hebreo, judío, cristianos. En su totalidad lo desconocemos, pero sí cristianos. ¿Sí? Que probablemente con el deseo de o volver al judaísmo como pasaba con Gálatas o endureciendo su corazón y no haciendo caso. Por eso esta carta a los hebreos es una carta donde apunta todo el Antiguo Testamento a Jesucristo. Capítulo 1, capítulo 2, donde muestra la superioridad de nuestro Salvador Jesucristo sobre los ángeles. Y en este capítulo 3 y 4, haciendo referencia a superior a Moisés, que dimos lectura el día de ayer en el capítulo 3, y ahora al día de reposo, o sea, al reposo en general. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, corrigiéndonos, motivándonos, ayudándonos, exhortándonos a través de la palabra. Muchas gracias, mi hermana Jackie, bendiciones. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 3:16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Sí? Se refiere al éxodo del pueblo hebreo. ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Recordando que toda esa generación pereció en el desierto y simplemente 2 de ellos, Josué y Caleb, entraron a tierra prometida
Sin embargo, Moisés vio desde lejos la tierra prometida. 18. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19 y final. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, esto pasa exactamente hoy día, ¿sí? Por causa de la incredulidad de mucha gente, no hayan reposo. Hoy a sus almas, a su espíritu, a su vida en general, hoy, ¿sí? Pero también estamos hablando de un reposo perpetuo, ¿sí? Eterno, en Cristo Jesús. Entonces, continuamos el estudio de la palabra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Capítulo 4, versículo 1. Bendición a todos aquellos que se van sumando. Gracias a mi hermano Patricio Alejandro, mi hermana María Angélica, mi hermana Fabi, por compartir el live y por todos esos likes que me están regalando en la transmisión de TikTok, hermanos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Capítulo 4, versículo 1. Dice, temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. La promesa sigue estando, hermano. ¿Sí? Ahora, la promesa para el pueblo hebreo se figuraba en el reposo en tierra prometida, en Canaán. Por eso, todo el capítulo 3, y por eso me era necesario hacer un pequeño resumen de lo que fue el capítulo 3 desde el versículo 7 al 19, porque ahí está haciendo referencia a la salida del pueblo hebreo en un éxodo hacia tierra prometida, tierra donde fluía leche y miel. Yo no sé qué es lo que me suena a veces en el PC. No tengo la menor idea. En fin. Sigue haciendo referencia al éxodo del pueblo de hebreo hacia tierra prometida. Pero sin embargo acá el autor dice, temamos. Sí, dice, temamos. Es una advertencia, es un llamado a la precaución. Es un llamado a estar atentos, apercibidos, constantes. El G5399, ese temamos, del griego fobeo, que significa temorizar pasivamente, alarmarse, por analogía quedar asombrado de, reverenciar, respetar, temblar, temer, temeroso, espanto, miedo. Temamos, pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, haciendo referencia a nuestro Dios, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Hermano, yo lo he dicho en un montón de ocasiones. Mi hermana Francisca me mandó estrellitas. Muchas gracias, mi hermana. No me había aparecido la notificación. Dios le bendiga. Gracias por su ofrenda, mi hermana. Muchas gracias. Dios multiplique su ofrenda. Muy amable. Entonces, cuando que hace referencia a que perezca de no haberlo alcanzado, está hablando de nuestro reposo, ¿sí? A nuestra alma eterna. Porque Dios puso eternidad en nuestra alma, ¿sí? Ahora, o vamos a juicio eterno, perpetuo, o va a condenación, ¿sí? O en Cristo Jesús somos salvos y hallamos esa salvación eterna. Ahora, cuando a mí me preguntan, hermano Cris, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Salvo siempre salvo. Yo siempre respondo con lo mismo, hermano. Yo no les puedo decir si usted es salvo o no. Vuelvo a reiterar y siempre lo he dicho. Yo puedo hablar tal vez si usted vive... Yerko Antonio, lo voy a bloquear porque siempre vuelve lo mismo. No sé por qué le aparezco mi transmisión y aparece todo el tiempo acá. Y escribe todo el tiempo lo mismo. Yo no le puedo decir si es salvo o no. Yo no le puedo decir si es que... Usted me puede decir, hermano Cris, tengo el Espíritu Santo, la arra, sí. Pero yo no lo puedo determinar. Yo le puedo decir si usted es un hijo de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo me confirma a mí no, y a usted su vida. Pero la palabra me dice que tengo que perseverar, que tengo que alcanzar esa puerta angosta, no solo el camino angosto, sino... ¿sí? Por tanto, ¿la seguridad la tenemos en Cristo? Sí, si permanecemos en Cristo. Pero yo no sé si soy salvo sino hasta cuando transito todo este camino y cuando o Cristo viene por nosotros en el arrebatamiento, o finalmente, hermano, ahora, más rato, mañana, duermo. No lo sabemos. Por tanto, temamos,
Por eso es tan tremendo el salvo siempre salvo, porque no da lugar al temor. Y a pesar de que sé que hay algunos que predican de que somos salvos en Cristo y tenemos seguridad, eso lleva a la mala interpretación de muchas personas. Y eso es peligroso. 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El otro día no sé quién me preguntó, es una muy buena pregunta, que si nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús, ¿cómo eran salvos en el Antiguo Testamento si Cristo aún no estaba su sacrificio? Por fe. El ejemplo de ello es Abraham. Su fe le fue contada por justicia. Así lo dice la palabra. Es la fe, hermano, sigue siendo la fe. Y por eso esperaron en el paraíso, en el seno de Abraham, ¿hasta cuándo? Hasta cuando nuestro Salvador Jesucristo fue crucificado, se entregó y luego fue a las partes más profundas. ¿Sí? Ya llegaremos ahí. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué reposo está hablando? Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Eso dando lugar un ejemplo que apunta a muchas cosas que hoy día ocurren. El tiempo del ser humano en la tierra, el Shabbat, el guardar un día también, muchas cosas que apuntan a ello. Esto, el versículo 3 está en Salmo 95:11 y el versículo 4 está haciendo referencia a Génesis 2:2. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Salmo 95:11. Versículo 6. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. La buena nueva, ¿a quiénes? ¿A quiénes se le anunció primero? Y la responsabilidad que tenían además. Otra vez, determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Pueblo hebreo, justamente Durán Durán. ¿Se dan cuenta entonces? Esta referencia está hablando así. Hablaba en estricto rigor de tierra prometida, tierra donde fluía leche y miel. Pero sin embargo el reposo es en Cristo Jesús para eternidad y nuestra salvación. De eso está hablando. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y precioso, hermanos, esto nos debería dar mucho gozo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cómo? Vuelvo a reiterar. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, amén, hermanos, estamos en Cristo y entramos en el reposo en Cristo Jesús. Yo puedo decir, hermano, soy salvo, tengo el Espíritu Santo, sí, pero tengo que perseverar, tengo que santificarme. Sí, no es por mis obras, es en Cristo Jesús, pero este es el fruto. Hermano, el otro día le hablaba de algo que tiene que ver con paradigmas. Paradigmas son cosas que nosotros no podemos comprenderlas. Esto parece conflictivo, esto puede parecer incluso que casi se contradice, es que son los paradigmas que no podemos comprender porque hay atributos que Dios tiene que para nosotros comprender algunas cosas es tremendamente difícil, como por ejemplo la Trinidad de Dios.
Sí, nosotros podemos comprender que somos cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos, pero somos un solo ser. Nosotros. ¿Sí? Dios es lo mismo porque nuestro creador funciona en otra dimensión distinta. Él es espíritu. Y para darnos a entender muchas cosas, trata de usar nuestro lenguaje para que nosotros podamos comprender con nuestra mente ínfima. Y esto tiene que ver con la salvación, esto tiene que ver con la oración. Si Dios es omnisciente y Dios conoce todo nuestro corazón y Él es todopoderoso, entonces ¿por qué oramos? Es que tenemos que orar. ¿Por qué? Porque, ¿se dan cuenta? Hay paradigmas que nosotros no vamos a poder comprenderlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Como cuando los niños dicen, pero es que papá, ¿por qué esto? Hijo, usted obedezca. Pero es que papá no lo entiendo porque pareciera que papá es malo, pareciera que papá es pesado, pareciera que papá es estricto. ¿Pero qué tiene que hacer el hijo? Obedecer, hermanos. Somos niños en las manos de un Dios creador todopoderoso, omnisciente, que Él conoce absolutamente todo, pero que nosotros somos incapaces de comprender la totalidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos ínfimos. Y de aquí aparecen un montón de conflictos en términos de doctrinas y de gente que intenta explicar cosas que, hermano, por más que tratemos de explicarla, de pronto ni siquiera uno es capaz de comprenderla. Incapaz de comprenderla, hermanos. Es tremendamente difícil. Hay cosas que parecieran que son paradójicas. Son paradigmas en nuestras cabezas. Son cosas que no logramos cuadrar, comprenderlas. ¿Y qué nos queda? Obedecer. Y ya está. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Hermano, no es por obras. Estamos en el reposo en Cristo. No voy a justificarme, no voy a salvarme por las obras de la ley. ¿Sí? Descanso en Cristo Jesús. Ahora, eso no significa que no las cumpla, que no viva bajo la ley de Dios, porque a la vez es moralidad. ¿Sí? Y obedezco a mi Padre y temo a mi Padre. Por eso en el versículo anterior dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Lo que nos tiene que llevar la palabra constantemente, hermanos amados, es a autojuzgarnos, es a mirarnos a través de la Biblia y que sea un espejo a nosotros mismos. Que nosotros tengamos la posibilidad, la facultad, la madurez, la conciencia de juzgar nuestras propias vidas y ver si caminamos correctamente en justicia delante de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso dice que tenemos que exhortarnos unos a otros, no endureciendo nuestro corazón. Versículo 13, el capítulo 3. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Nuestra motivación, hermanos, es llevarnos mutuamente hacia la perfección, hacia la madurez, en este camino, en las pisadas en el Maestro, que nuestra estatura es Jesucristo. No es el pastor, no soy yo, no es el predicador, no son los líderes. Buenos ejemplos hay en cada uno de nosotros, ustedes y yo, sí, muy probablemente. Seamos muy buenos ejemplos, pero hay cosas que tenemos que exhortarnos y corregirnos. Y ahí nos ayudamos, no con el afán de cortarnos cabezas, sino con el deseo de querer cada día mejorar y que Dios se glorifique en nosotros, hermanos. 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Procuremos. Hermano, está hablando el autor de Hebreo. Procuremos, pues, en entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Se está incluyendo el autor de Hebreo, pero está hablando de la magnificencia, de lo máximo que es Jesucristo. Capítulo 1 y 2, sobre los ángeles. Capítulo 3 y 4, sobre Moisés, superior a Moisés, que es el reposo. Y aún así dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. Y aquí viene unos versículos maravillosos, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Estamos llamados a predicar, estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a ser discípulos. Mateo 28, 19, la gran comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra responsabilidad, esa es la responsabilidad que tenemos
Ustedes y yo, hermanos, cada uno de nosotros, ¿sí? En tanto que vamos creciendo, en tanto que vamos madurando, en tanto que estudiamos la palabra, en tanto que oramos, en tanto que ayunamos y servimos y glorificamos a Dios. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, hermano. Es viva. Porque nos vivifica. Nos vivifica significa que nos da vida espiritual. Hermano, puede comerse un plato de frijoles, poroto, legumbre, carne, verdura, fruta, lo que sea. Y eso va a ser, ¿qué? Energía para este cuerpo carnal. ¿Por qué? Porque todo y cada una de esas cosas proviene ¿de dónde? De la tierra. Hermano Cris, la carne no proviene de la tierra. Bueno, de un animal que come, ¿qué? Pasto. ¿De dónde viene el pasto? De la tierra. Entonces todo, hermano, como somos tomados del polvo, ¿sí? Y Dios nos formó, ¿de dónde? De la tierra. Y al polvo volvemos. Y de ahí, todo lo que nuestro cuerpo necesita es sacado de ahí. Pero nuestro espíritu no proviene de esas cosas. Nuestro espíritu proviene del creador de lo espiritual. Y ese es nuestro Dios, el Padre de las luces. Y como la palabra toda completa, y esta es una doctrina fundamental para nuestras vidas, es la inspiración completa y absoluta de nuestro Dios, y así lo creemos, es viva y nos da vida espiritual. Por lo tanto, nuestra lucha constante y día tras día es que dejar lo carnal, martirizar, ¿sí? Quien quiera ir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice la palabra. Esa es una lucha que tenemos cada uno de nosotros, hermanos, de luchar contra la gula, la flojera, contra la avaricia, contra el ego, la vanidad, la soberbia, la altivez, hermano, todas las obras de la carne. Gálatas. ¿Para qué? Para que el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu sea en cada uno de nosotros. Entre más que somos espirituales. Por tanto, ¿cómo soy más espiritual? ¿Cómo me santifico? ¿Cómo llego a la estatura del varón perfecto que es nuestro Salvador Jesucristo? En el Espíritu. Y eso implica que vivificándome. La única forma de tener vida espiritual es a través de la palabra viva de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, no lo entendemos. Puedo estar acá horas y horas tratando de explicarle esto. De que entendamos cómo la palabra de Dios es perfecta, cómo desde la tapa a la otra tapa cuadra de una manera maravillosa. Como el tabernáculo y cada uno de los muebles, cada una de las fiestas solemnes bíblicas apunta a nuestro Salvador Jesucristo de una manera perfecta. Perfecta, toda, completa. Y aún así, nos faltarán vidas para comprender qué ocurre en nosotros, porque no lo entendemos. ¿Qué ocurre en nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios? Porque es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Y penetra hasta partir el alma. Y el espíritu. Dos cosas. Lo espiritual no podemos comprenderlo. Podemos medianamente tratar de entenderlo. E insisto, aún así no tendremos la totalidad de la comprensión absoluta de lo que esto significa. Y lo almático sí. Lo almático, en el alma están alojadas todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos. De ahí en ocasiones la Biblia cuando habla del alma está hablando de nuestro corazón. Hermano, físicamente un corazón es un músculo. Y lo que hace es bombear sangre a todo nuestro cuerpo por medio de la arteria, vena, etc. ¿Sí? Es un músculo. Simplemente, no es nada más que eso. Pero ¿por qué la Biblia nos habla de nuestra conciencia, de nuestro corazón, de nuestra alma? Porque está hablando ahí de lo almático, de lo que se crea en nosotros, o el Creador, nuestro Dios, crea en nosotros, cuando por medio de este cuerpo, que es el instrumento, el envase, para poseer lo almático, que somos todos y cada uno de nosotros, que se forma en doctrina, conocimiento, recuerdos, desde el vientre de mi madre, ¿sí? Cada uno de nosotros, nos formamos individualmente, pero somos únicos, completa y absolutamente, aún en lo físico, nuestras huellas dactilares son únicas en el mundo. Pero también tenemos el aliento de vida. Entonces, en este cuerpo en base, Dios deposita su aliento de vida en nosotros y nos crea
cuerpo, alma y espíritu. Por eso cuando dormimos, vale decir, cuando nuestro corazón deja de latir, nuestro cuerpo perece, va al polvo, se lo comen los gusanos. Así que, hermano, toda la ropa que quiera comprarse, bonita, de marca, embellecerse, peinarse, hermano, no, somos comida para gusanos. Si crees guapo, se lo van a comer los gusanos igual. Y hacemos exactamente lo mismo en el baño. Esto es solo un envase. Y nuestra etiqueta no la da afuera. Por eso la palabra habla de cuál es la belleza para Dios, de cuál es el valor que tenemos en nuestro corazón. Por eso Jehová le dice a Samuel, el hombre ve lo que hay delante de su corazón, delante de sus ojos. Él pesa nuestros corazones, nuestra alma, ¿sí? Entonces cuando dice, y penetra hasta partir el alma, hermanos, somos quebrantados a través de la palabra. Pero hay quienes su corazón lo endurecen. Lo endurecen. Y viven en rebeldía. Y siguen haciendo lo que ellos quieren. Y no son humildes a la palabra de Dios. Una palabra que quiere penetrar y encuentra carne y se molestan. Por eso la gente nos rechaza. Porque sus almas están siendo penetradas a través de esta palabra. Y en la palabra, hermanos, no tenemos que ser nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que ser nosotros? Hábiles con la palabra. Sí, porque un bisturí en las manos de un médico salva vidas, pero las de un delincuente las quita. Y eso es lo que tenemos que tener precaución. Hermanos, nosotros lo que de gracia recibimos, de gracia otorgamos. La misericordia que recibimos en la cruz, misericordia tenemos para con otros. Esa es nuestra responsabilidad. Lo que por gracia recibimos, hermanos, no somos mejores, mayores que otros. No, al contrario. Venimos del lodo cenagoso. Lo vil y de lo despreciado. Cada uno de nosotros. De ahí nos toma Dios y se glorifica en nosotros. Por tanto, tenemos que tener la misma misericordia que mostró nuestro Salvador Jesucristo. Negarnos a nosotros por amor a otros. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Pero con qué? Predicar. ¿Con qué? Palabra de Dios. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto es precioso, hermano. Es precioso. ¿Saben por qué? Porque yo voy a predicar sana doctrina. Voy a predicar palabra de Dios. Yo no les voy a hablar de mi filosofía. Yo no les voy a hablar de lo que yo pienso, lo que yo creo. No, la palabra de Dios. Y lo bueno es que yo me quito este peso que puede haber en mi vida de querer e intentar de una u otra manera, con mi carencia de una buena comunicación, de tratar de persuadirlos en lo humano, sino más bien aferrarme a la palabra y predicar palabra y que sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo quebrantando vuestros corazones. Esa es mi responsabilidad. Y fíjense que eso, a pesar de que lo entiendo, a pesar de que me quita el peso, hermano, y a usted igual, de quitarnos el peso, de decir, Señor, yo tengo que predicar. Mi responsabilidad es predicar tu palabra, ¿sí? Tratar de persuadir. Quien hace la obra eres tú. Y eso es tremendo. Es tremendo porque me quita la responsabilidad y el peso. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? Es Él quien hace la obra. Y eso es bueno para nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él es todopoderoso. Él es soberano. Ahora, el corazón de las personas tiene que ser humilde. Dios deposita el don de fe, sí, en aquellos que permiten que su corazón sea blando. Por eso aquellos que predestinan, dice alguno, la doctrina de que predestina solo alguno, de que el que hace la obra es solo Dios, de que el que yo escoge a alguno, no. ¿Y por qué acá habla de endurecer el corazón? O sea que yo abro puertas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Es caballero, servimos a un Dios que nos regaló libre albedrío y hay gente que no logra comprender esto. No logra comprender. ¿Qué libertad tenemos entonces en mérito nuestro? No. Dios llama a todos y Él quiere quebrantar nuestro corazón y sus cuerdas tienen que caer en lugares deleitosos, pero hay quienes simplemente endurecen su corazón. ¿Por qué? Porque resisten la espada y ahí la molestia que tienen. Pero aquellos que servimos, somos hijos de Dios y glorificamos a nuestro Padre, cuando esa espada llega a nuestra alma, nuestras emociones son conmovidas. Hermanos, por eso podemos ver hermanos pentecostales llorando, quebrantados, sonriendo, y el gozo que muchos no son capaces de sentir, de comprender siquiera incluso. Y no pasa nada. Está bien, de ahí la manifestación, pero siempre recordando, el espíritu del profeta se sujeta al profeta, para no vivir, hermanos,
en una locura de congregación que no es correcta. La forma de llevar un culto a Dios, hermano. El culto es a Dios, no es a nosotros. No es a nosotros. No es la forma del pentecostalismo vuelto loco en las congregaciones, que de pronto uno mira y dice, pero si esto es una locura. Hermano, no pasa nada porque la espada toque mi alma y me quebrante, y toque mi emoción y me conmueva. Por cuántos años lleve y el Padre me abraza y sienta la presencia del Espíritu Santo, porque toca alma. Y bendito es el Señor que nos usa, como predicadores, como siervos, como ministros, como sacerdotes, al servicio suyo. La gloria es de Él. Hermano, yo tengo que predicar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. No lo entiendo. Esto lo sé, esto lo he leído 800 millones de veces. Aún así no lo comprendo. Si lo comprendiera, hermano, estaría todos los días en la esquina de mi casa predicándole a toda la gente que pasa por mi lado. Iría a la feria y estaríamos predicando como locos, pero no lo comprendemos. Estaríamos de rodillas todos los días orando, hermanos. Todos los días orando. Si comprendiera, si tenemos hijos, familia, gente que amamos, como cristianos estaríamos ayunando 24/7, hermano, martirizando nuestro cuerpo. No porque nuestra obra, no, para buscar el beneplácito, la voluntad, el propósito de Dios. Sí, pero Él es todopoderoso, sí, y las cosas están escritas. Pero hermanos, ahí hay una incongruencia y algo que no logro comprenderla. Y por mucho que quieran explicarla, no la vamos a comprender, porque vivimos en 3D, nos vemos más que eso. Hay un tema espiritual poderoso que no somos capaces de comprenderlo. Y por mucho que escuche un ministro, no, es que acá, es que lo espiritual, es que mira, así. Pregúntele cuántas horas al día. Hermanos, ¿cuántas son las horas que un ministro está orando al Señor? ¿Cuánto tiempo pasa de rodillas? Se va a sorprender. Se va a sorprender. Toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma, porque conmueve total y absolutamente todas nuestras emociones y el espíritu. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Fíjense la profundidad, hermanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Servimos a un Dios todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe, omnisapiente, todo, hermanos. Absolutamente. Conoce lo más profundo de tu corazón y tus pensamientos. Todo conoce de nosotros. Todo. Por eso la palabra dice que antes que abramos nuestra boca, Él ya conoce nuestras necesidades. Y está atento a... Hermano, le digo algo. Dios está más preocupado de sus necesidades de lo que usted cree. Dios está más preocupado de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué lo cree, hermano Cris? Simple. Porque Dios quiere que le sirvamos en su propósito. ¿Sí? Y Él quiere que sus ministros estén bien. Por tanto, si tenemos la cabeza con problemas, con dificultad, afanados por cosas, Dios quiere que tengamos esa tranquilidad, la que tuvo Elías en la cueva, ¿sí? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Jehová? ¿En la tormenta, en el bullicio, en el caos? No, en la pasividad, en un silbido apacible. Porque cuando tenemos nuestros pensamientos quietos, podemos ver las cosas con mayor claridad. Podemos escuchar la voz de nuestro Dios. Por eso una buena hora, no porque Dios no te escuche en la tarde, no, si Dios se manifiesta en cualquier momento, hermanos. Pero una de las mejores horas es en el silencio de la noche, en la madrugada. Porque ahí no hay bulla, no hay música de los vecinos, no hay vehículos pasando, que bocina. Está todo apacible. O sea, leemos la palabra, meditamos la palabra, oramos a Dios y ocurren cosas especiales en esa hora. Porque nuestra mente está tranquila. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hermano, todo va a salir a la luz. Él conoce todo. Lo más profundo de nuestras debilidades. Y Él está ahí. Procurando para ayudarnos. Para bendecirnos. Capítulo 2, 18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, capítulo 2, 18, por cuanto él mismo padeció, tentado, es poderoso para socorrer
a los que son tentados. Poderoso nuestro Salvador para socorrer a aquellos que somos tentados. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermanos, como cristianos daremos cuenta. No creamos que nos salvamos del juicio. ¿Sí? El gran trono blanco, está bien. Ahí van a condenación perpetua todos aquellos que han rechazado el Evangelio, a Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros como cristianos, nuestras obras serán juzgadas. Todas. Nuestras obras serán juzgadas en el tribunal de Cristo. Ya llegaremos ahí y lo estudiaremos. Y seremos recompensados, galardonados, dice la palabra. 2:18, mi hermana Marce. Capítulo 2, versículo 18. La palabra dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 14, por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? Jesucristo, hermanos. Porque Él limpia, expía, nos redimió de todo juicio y pecado para darnos salvación por fe en el único que pudo cumplir toda la ley, toda, absolutamente, toda. Y tenemos sumo sacerdote, hermano, ¿dónde? En los cielos. En los cielos, lo vamos a seguir viendo. Lo vamos a seguir viendo, hermanos, en este libro de Hebreos, de cómo el tabernáculo y la fiesta y las solemnidades, todo está arriba en el cielo. Nuestro sumo sacerdote. Y lo que es más maravilloso aún, no tiene que expiar su pecado. Él es santo, 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 perfecto. Y además es nuestro abogado. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿En qué fue tentado? No, Cristo fue tentado 3 veces solamente, no, fue tentado en todo, hermano. Porque era 100% hombre. Fue sujeto a todo lo que usted y yo estamos sujetos. Absolutamente. Completa y absolutamente tentado en todo. Fue perfecto, sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué socorro, hermano? Todo tiempo. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Hermanos, puedo comprender que la gran mayoría de las veces podamos estar atribulados, tristes, bajoneados, depresivos, angustiados. Hermano, pero no podemos vivir en ese estado. Hay situaciones, hay noticias que de pronto a nosotros nos complican, nos hacen bajar los brazos, nos cansamos. Pero un cristiano, un hijo, un siervo de Dios no puede vivir en ese estado. Si vivimos en ese estado, si usted está viviendo en ese estado, es porque usted no está poniendo su mirada en Cristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y si estamos siendo tentados, a los pies de Cristo, hermanos. Si estamos siendo tentados, busquemos de Dios en oración. Porque poderoso es Él y fue tentado en todo y abogado tenemos para con el Padre. Y para resistir a Satanás dice la palabra que tengo que someterme a Dios y resistirle. Es nuestra responsabilidad. Es normal que seamos tentados. ¿Quién venció a Satanás? Jehová le reprenda, es Cristo Jesús. ¿Cómo? Pues entonces nosotros podemos resistirle sometiéndonos a Cristo. No hay otra manera. Ahora, usted abre puertas, portales, dicen por ahí algunos. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando pecamos y les damos la misma autoridad que le dio Adán y Eva en el huerto del Edén. La misma. Multiplicado, fructificado y sojuzgad la tierra. Luego de eso,
Dejaron de ser amos, dueños y señores de la tierra, de la autoridad que Dios le otorgó al hombre y que la perdió en el huerto del Edén y que hoy día la tiene Satanás. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga, porque le queda poco tiempo. Maranata, hermano, Cristo viene. Y por causa de nuestro Salvador Jesucristo, tenemos reposo, tenemos salvación. No endurezca su corazón, no endurezcamos nuestro corazón. Perseveremos, hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, los padecimientos que podamos tener, enfermedades, conflictos familiares, dificultades económicas, cual sea, es esto. Es un periodo corto. Veamos todas las situaciones que vivió Pablo, Timoteo, Pedro, el resto de los apóstoles, siguiendo las pisadas de nuestro Salvador Jesucristo. La vida del cristiano no es sencilla, hermanos. Pero Cristo dijo que Él venció el mundo, y que su yugo es fácil y Él ligera su carga. Si usted se cree cristiano y andamos en la carne, va a ser estrago su vida. Pero si somos hijos de Dios y andamos en lo espiritual, Él nos va a socorrer. Salmo 23, Salmo 91. Aférrese de todas las promesas que Dios tiene, de seguridad, de protección absoluta. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas. Les leo. Hermanos amados, iglesia amada, así finaliza este capítulo. Espero que haya sido de bendición, sin lugar a duda, porque es palabra de Dios. Hermanos, recuerden 21 a 15 todos los días, estudios bíblicos a diario, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Abajo encontrarán un link donde están todas mis redes sociales. En algún lado, en algún comentario fijado, por ahí encontrarán, se llama Linktree. Ustedes lo pinchan y lo llevará a todas mis redes sociales para que puedan estar con nosotros 21 a 15 todos los días, a excepción del sábado simplemente. Que tengan un bonito día. Dios les guarde. Hasta luego. Chao, chao.